Vamos ahora a estudiar el teorema de la función implícita, cuya aplicación es muy importante en el curso y es la de estática comparativa. Entonces, vamos a tratar de plantear el problema, que es lo que se quiere resolver con el teorema de la función implícita, y em, llegar a la forma general del teorema al final, ¿no? Vamos a tratar de motivar esto con un ejemplo. A ver, el punto de interés aquí es cómo justificar, usando derivadas, que en la ecuación f mayúscula de x igual a cero, ¿no? Una relación entre x y expuesta mediante una ecuación, se puede despejar y en función de una función f minúscula de x, ¿no? Alrededor de un punto en particular. ¿Bien? Entonces, eh, ¿a qué nos referimos con despejar? Ese es, eh, lo primero que hay que tratar de entender. Para ello, recordemos, ¿no?, que la gráfica de una función de este tipo, y igual a f de x, usualmente se ve de esta forma, ¿no? Esa es la gráfica de una función. ¿Bien? Eh, y el punto importante aquí es que esta gráfica pasa el test de recta vertical. Eso quiere decir que cualquier recta vertical que uno trace va a intersectar la gráfica de la función en un solo punto, ¿no? Entonces vamos a decir que pasa el test de recta vertical. Bien, pasa el test de recta vertical. Eh, pero hay ejemplos en los que una curva podría no ser la gráfica de una función, y eso es justamente cuando no pasa el test de recta vertical. Por ejemplo, cuando uno grafica una parábola echada, ¿no? Esta gráfica no viene de la gráfica de no es la gráfica de una función. Esta curva no es la gráfica de una función porque aquí no pasa el test de recta vertical, ¿no? Podemos trazar una recta vertical. Esa recta vertical la intersecta en dos puntos, ¿no? Entonces por eso no pasa el test de recta vertical. Bien, esa es una idea sencilla sobre gráfica de funciones, ¿no? Una curva es la gráfica de una función si pasa el test de recta vertical, y no lo es si es que no pasa ese test de recta vertical. Pero ahora vamos a hablar de un ejemplo un poco más sutil, y es la idea de localidad, ¿no? De pasar este test pero de forma local. Y para eso vamos a tratar de usar una circunferencia. ¿Bien? Entonces, eh, la circunferencia tiene esta ecuación, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado igual a 1, o podríamos escribir x cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Esa es una relación entre las variables x e y expresadas por una ecuación. Entonces, esto determina una circunferencia. Y sabemos que eh, esta curva no pasa el test de recta vertical, porque hay infinitas rectas verticales que al intersectar la curva lo hacen en dos puntos, ¿no? Por lo tanto, no está pasando el test de recta vertical. Sin embargo, lo que queremos hacer es poder despejar localmente, ¿no? Despejar localmente significa despejar alrededor de un punto en particular. Por ejemplo,
Por ejemplo, eh, alrededor de un punto, digamos, en el primer cuadrante. Supongamos que tenemos este punto en el primer cuadrante. La pregunta que queremos responder es si alrededor de este punto la gráfica o la curva se comporta como la gráfica de una función. Es decir, si alrededor de ese punto x0, y0 en el primer cuadrante, esta ecuación se puede despejar, ¿no? Ojo que hemos dicho de que claramente toda la circunferencia no es la gráfica de una función porque no pasa el test de recta vertical, ahí se intersectan dos puntos. Pero lo que estamos preguntando es un poco más sutil. Es como si nos acercáramos a la gráfica y preguntáramos si nos acercamos lo suficiente, lo que estamos obteniendo se comporta como la gráfica de una función. Y la respuesta es que sí, si nos acercamos lo suficiente, es decir, de manera local, acá podemos ver cómo eh, toda recta vertical que intersecta la curva lo hace en un único punto, siempre y cuando nos acerquemos lo suficiente, ¿sí? Y de hecho, algebraicamente, esta ecuación se puede despejar. Alrededor del punto verde, ¿sí? Se despeja de esta manera, con un dominio pequeño, digamos por aquí, con un dominio pequeño por aquí, ¿no? Intervalo abierto. Podríamos decir que sí, en efecto, ahí en ese pequeño dominio, y se puede expresar como la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, alrededor de ese punto verde, sí se puede despejar. Es más, intentemos otro punto. En el tercer cuadrante, alrededor de este punto, otra vez, toda la circunferencia no pasa el test de recta vertical. Podríamos trazar esta recta vertical y intersecta la curva en dos puntos. No, no es la gráfica de una función. Pero como habíamos mencionado antes, la pregunta es un poquito más sutil. Si nos acercamos lo suficiente aquí, esta curva se comporta como la gráfica de una función, y la respuesta es que sí. Pasa el test de recta vertical, podemos trazar cualquier recta vertical y siempre va a intersectar a la curva en un solo punto. Entonces, alrededor de ese punto, es decir, para un dominio pequeño, ¿no? Algo así como un intervalo abierto que contiene este punto, sí se puede despejar esta ecuación. Y al despejar, obtenemos la función y igual, estamos graficando y igual, menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, entonces otra vez toda la circunferencia no pasa el test de recta vertical, pero estamos mostrando puntos en los cuales localmente podemos despejar. Podemos despejar la ecuación y decir sí, en efecto, la segunda componente es una función de la primera. ¿Bien? Sin embargo, hay dos puntos en los cuales no podemos hacer lo que acabamos de hacer, despejar, ¿no? Y eso es justamente en este punto y en este otro. En estos puntos no se puede despejar. ¿Bien? En esos puntos no se puede despejar. El problema es que si nos acercamos, ¿no? Gráficamente, si nos acercamos, no importa cuánto nos acerquemos, la curva que estamos viendo en pantalla, como incluye ese punto rojo, nunca va a pasar el test de recta vertical, ¿no? Porque siempre va a haber un punto arriba, ¿no? Una recta vertical siempre va a contener un punto arriba y un punto abajo. Entonces no pasa el test de recta vertical. Y esto también se ve reflejado a la hora de despejar. Si quisiéramos despejar esta ecuación, pero alrededor de este punto, vamos a tomar parte de la
raíz positiva, ¿no? Vamos a tener como resultado la regla de correspondencia con raíz positiva arriba y raíz negativa abajo, pero no podemos dar una función que tiene dos valores, más y menos. Tiene que ser uno, o es más o es menos. No puede ser los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, algebraicamente tampoco se puede despejar. Entonces, hay un problema ahí con esos dos puntos en rojo. No se puede despejar la función alrededor de esos dos puntos. Entonces, algebraicamente podemos despejar y obtener y igual más menos raíz de 1 menos x al cuadrado, generando dos posibles funciones para cualquier valor que no sean los extremos, ¿no? Podríamos tener la función de acá arriba, podríamos tener la función de acá abajo. Por eso, para cualquier para cualquier punto que no sean los extremos, siempre se puede despejar, ¿no? Y vamos a poner dar la regla de correspondencia. Pero para x igual a 1 y x igual a menos 1, eso no es posible. Bien, otra forma de ver este impedimento a poder despejar es derivando implícitamente. Aquí estamos derivando la ecuación que nos definía esta curva, que es f de x igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces tenemos f de x igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 1, ¿no? Esto es igual a 0. Y se está tomando diferencial total. Diferencial de f es df. Diferencial de 0 es 0. Y ahora se toma el diferencial de esta expresión. ¿Sí? Entonces por eso se obtiene la derivada. La derivada de la función respecto de x más la derivada parcial de la función respecto de y de y. Y ahora, la derivada parcial respecto de x es 2x y respecto de y es 2y. Bien, entonces si la función es igual a 0, su diferencial, ¿no? Como la función es constante, su diferencial también es constante igual a 0. Y ahora aquí en esta expresión, despejando derivada de y respecto de x, se obtiene menos el cociente de estas derivadas parciales, que en este caso en particular nos da como resultado menos x sobre y. Y fijémonos que esta ecuación menos x sobre y siempre se puede evaluar, excepto cuando y es 0. Y cuando y es 0, volvemos otra vez a los extremos, ¿no? Este punto y este punto. Recordemos que este punto tiene coordenadas 1,0 y el otro menos 1,0. Entonces son los únicos dos puntos en la circunferencia en donde el y es igual a 0. Justo es donde no se puede despejar. Donde la pendiente se vuelve infinita, no está definida en este caso no está definida la pendiente. Bien, entonces esto nos dice que podemos despejar, vamos a poder despejar siempre y cuando la derivada parcial de f respecto de y no sea nula. Y en este caso en particular es cuando 2y es distinto de 0, que claramente es equivalente a decir que y es distinto de 0. Y en efecto, los puntos rojos son los únicos prohibidos porque son donde y es igual a 0 y en el resto sí se puede despejar como habíamos visto aquí, ¿no? Siempre podemos hacer el despeje. Bien, entonces ahora vamos a tratar de ir enunciando el teorema de la función explícita y a medida que lo vamos a ir enunciando, vamos a conectar con este ejemplo particular. Bien, entonces vamos a decir que una transformación f mayúscula que va a estar definida en Rn más m a Rm, donde por notación vamos a escribir W en Rn más n como
W igual dos componentes X, Y, ¿no? Cada componente es un vector, el primero de Rn y el segundo de Rm, ¿no? Cuando lo ponemos juntos, ese es el vector W. ¿Bien? En el caso que estamos nosotros trabajando, el ejemplo anterior de la circunferencia, teníamos así, ¿no? F de R por R, básicamente R1 más 1 a R1, ¿no? Que estaba dado por F de dos variables X, Y igual a X cuadrado más Y al cuadrado menos 1. Esa era la transformación que estábamos igualando a 0. Bien. De hecho, la variable X es llamada exógena y la variable Y es llamada una variable endógena, ¿no? Por la clasificación de las variables, el significado dentro de ciertos modelos económicos que van a ser de interés. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el R, ¿no? Tenemos Rn. Rn hace referencia a X. Entonces vamos a tener n variables exógenas. Exógenas, ¿no? Los X sub I. Entonces son n variables exógenas. Luego tenemos el m que aparece aquí, que corresponde con el y, ¿no? Donde el y, estamos diciendo, va a ser la variable endógena. Entonces vamos a tener m variables endógenas. Los y sub I o y sub j, podríamos decir, ¿no? Quizás sea un índice distinto, y sub j. Entonces, esas son las m variables endógenas. Y hay un punto más que transforma vectores, ¿no? De Rn más m a Rm. Entonces recordemos que en el conjunto de llegada esto nos determina las componentes de la transformación. Y como vamos a igualar todo a cero, ¿no? El modelo que vamos a obtener lo vamos a expresar como f mayúscula, la transformación igual a cero. Eso nos dice que acá tenemos m ecuaciones. M ecuaciones. Entonces, otra vez, en el caso que nosotros estamos trabajando, ¿sí? N, que es la variable exógena, el número de variables exógenas es igual a 1, que es X. M, que es el número de variables endógenas, es 1, que es Y. Y tenemos una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Es la función f de xy igual a 0, ¿no? Es x cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Esa es una ecuación, ¿no? Esa es una ecuación. Eso es lo que está pasando en este caso. Bien, entonces, en la transformación, notemos que, esto es bien importante, el número de variables endógenas siempre tiene que ser igual al número de ecuaciones. Bien, no hay ningún impedimento con que quizás acá hubiéramos puesto RP, ¿no? Y N, M y P sean tres enteros o tres naturales distintos. Pero
Si estamos exigiendo que el número de componentes de f, que nos va a dar el número de ecuaciones, sea igual al número de variables endógenas, ¿no? Es una observación muy importante y por eso también se hace así, ¿no? Notemos que el número de componentes de f y el número de componentes de la variable endógena coinciden. Entonces, la matriz jacobiana de f se puede particionar en una parte eh, exógena, el bloque exógeno, y una parte de variables endógenas, es decir, el bloque endógeno, ¿no? Lo que pasa es que recordemos aquí que a la hora de tomar la matriz jacobiana, ¿no? A la hora de tomar aquí la matriz jacobiana de f tiene que tener orden m por n más m. O sea, son m filas y n más m columnas. Las primeras n columnas las podemos pensar como parte de la matriz jacobiana de f respecto de las variables exógenas y las otras m columnas como la matriz ahora jacobiana respecto de las variables endógenas, ¿no? Entonces, eh, hay un bloque endógeno, y hay un bloque exógeno. ¿Sí? Aquí tenemos bloque exógeno, bloque endógeno. Notemos que siempre el bloque endógeno es una matriz cuadrada de orden m por m. Bien, eso se aplica al ejemplo que estamos trabajando. Otra vez, f de x y la transformación era x cuadrado hacia el cuadrado menos 1. ¿Cuál es su matriz jacobiana? La matriz jacobiana, en este caso, son las derivadas parciales respecto primero de x, que es 2x, y luego respecto de y, que es 2y. Entonces, esta matriz de orden 1 por 2, ¿no? La podemos particionar en el bloque, aquí está el bloque exógeno, el bloque exógeno de la matriz jacobiana, y el bloque endógeno de la matriz jacobiana, ¿no? Bloque exógeno y bloque endógeno. Muy bien. Entonces, el teorema de la función implícita nos dice que si la transformación es de clase C1 y en el punto la función sea C0 y esto es invertible, entonces, ¿no? Si el bloque endógeno es invertible, entonces, bajo estas dos condiciones, ¿no? Que f sea de clase C1, bueno, que la transformación en el punto que nos interesa se anule y que finalmente este bloque endógeno sea una matriz invertible, entonces existirá una función tal que, ¿no? Una transformación de Rn en Rm, tal que y es igual a f de x, ¿no? Y más aún, podemos mostrar cuál es la matriz jacobiana de esta transformación f minúscula, ¿no? De esta función implícita. La función implícita es esta de aquí, ¿no? Esto es lo que llamamos función implícita.
La matriz jacobiana de la función implícita es exactamente menos la inversa del bloque endógeno, que se asumió invertible, multiplicada por el bloque exógeno. ¿Bien? En el caso de la circunferencia que hemos estado trabajando, esto se escribe de la siguiente forma. Aquí, cuando vimos en el ejemplo, que está en el ejemplo, fijémonos cómo empezamos con F mayúscula, una transformación que venía de un modelo F igual a 0, ¿no? Y haciendo derivada implícita, logramos la derivada de y respecto de x. Pero ¿quién es el y acá? El y es pensando en y como f de x. O sea, si pensamos en y como una función de x, entonces esta es la derivada de la función f de x, ¿no? La derivada de la función implícita. Y estaba dada acá, como menos x sobre y. Ahora, como en este caso hay una sola variable endógena, una sola variable exógena y una sola ecuación, todo se convierte en matrices de uno por uno. En efecto, como podemos ver aquí, el bloque endógeno, el bloque exógeno y el bloque endógeno, ambos son matrices de orden uno por uno. Entonces, si hacemos esto, la derivada de la función implícita es menos el bloque endógeno, que es 2i, y en este caso es una matriz 1 por 1, el bloque endógeno a la potencia menos 1 multiplicada por el bloque exógeno, que en este caso es una matriz 1 por 1. Y veamos cómo en efecto obtenemos menos, se simplifica el 2 con el 2 porque esto ahora está en el denominador, y tenemos menos x sobre y, que es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Bien? Pero la aplicación en los casos en que hay más de una variable endógena o más de una variable exógena, esa aplicación es llamada estática comparativa cuando la aplicamos a ciertos problemas de modelación económica. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Bien, ahí nos podemos quedar.